Bien, buenas tardes, un abrazo desde Guatemala, soy Anabela Giraca, dirijo el Instituto de Lingüística e Interculturalidad y desde estos espacios hemos tratado de invertir el tiempo no únicamente en investigar, sino en dialogar con los diferentes pueblos para construir una propuesta incluyente. Dentro de las líneas que el Instituto tiene, una de ellas es utilizar el análisis del discurso como una metodología. Y una metodología importante porque para nosotros uno de los actores que forman ideología y que forman y conceptos y que crean nacionalidad e identidad son los medios de comunicación. Yo pienso que hoy por hoy no puede haber un doctorado, una maestría o ningún espacio académico que no tenga como fin o uno de sus fines analizar profundamente lo que los medios de comunicación están construyendo. Porque a la larga esa juventud que está ahí afuera está recibiendo una imagen muy particular que le está diciendo lo verosímil pero no la verdad, lo que puede ser pero no lo que es, lo que debe de ser pero no lo que puede ser. Entonces en ese juego del discurso que está ahí en los medios de comunicación, en la publicidad, creo que es fundamental hacer un estudio profundo de esto. Nosotros dentro del Observatorio de Racismo en Medios de Comunicación de Pueblos Indígenas y Medios, es un observatorio que únicamente trata de recopilar todas las noticias, y se los pongo como un ejemplo, todas las noticias que aparecen relacionadas a pueblos indígenas. Estas noticias que aparecen relacionadas a pueblos indígenas se clasifican. Les pongo un ejemplo, en materia educativa, salud, cultura, seguridad. Luego, después de recortarlas, se clasifican y lo único que se hace para que nuestra opinión subjetiva no prevalezca en este tipo de análisis, simplemente se subrayan los verbos que trae cada noticia. Independientemente del medio de comunicación escrito que sea, en este caso se puede hacer también a nivel televisivo, pero es un poco más complicado. Entonces, en esta línea, sí, tratar de recopilar este análisis del discurso a través de los verbos únicamente. Cuando se subrayan los verbos únicamente, que son la acción de la noticia, luego se clasifican en los verbos que aparecieron en pueblos indígenas y salud y educación. Los verbos que aparecieron en pueblos indígenas en salud y qué sé yo. Entonces, en seguridad, etcétera, en cultura o como según el contexto al que se refieran. Esto se puede hacer entre paréntesis, lo digo, se puede hacer claramente con el tema de mujer, niñez, personas con retos diferentes, etcétera, ¿verdad? O con capacidades diferentes, o sea, se puede hacer de muchas formas. Entonces, lo que hacemos nosotros es que todos los verbos que aparecen en pueblos indígenas y educación se leen y realmente la respuesta es impresionante. O sea, ustedes deben de probarlo, porque todos los verbos en pueblos indígenas y educación son permitió, aplaudió, recibió, y siempre es esa hegemonía del poder la que le lleva a los indígenas la educación a la mano, como que fuera una caridad y no un derecho que tienen los pueblos o todos los pueblos de América Latina de ser educados o de recibir los servicios públicos con igualdad. Entonces todos estos verbos lo que nos están diciendo inconscientemente, que es lo que leemos todos los días, miren, los indígenas no proponen, ¿ya vieron? No, pues sí, ellos son haraganes, no les interesa, pues hay que llevarles el peso, la caña, qué sé yo, pues los ayudamos, no, ¿qué les damos? Desarrollo, etcétera. Y lo pongo entre comillas porque es parte del racismo que manejan nuestros estados, consciente o inconscientemente. Para favorecer derechos, por supuesto que sí. Para que queden unos sin menos derechos, pues claro que sí, lo tenemos ahí. Pero lo interesante es que luego cuando vemos pueblos indígenas en materia de seguridad, cambia radicalmente los verbos. Entonces todos son linchó, quemó, obstruyó, manifestó, paró. Entonces lo que nos están diciendo es, oigan, los indígenas no proponen, pero son peligrosos, cuidado. Porque si vas a una comunidad indígena te pueden linchar. Van a obstruir la carretera y entonces interrumpen los derechos individuales del que va manejando su vehículo, etcétera, etcétera. Yo pienso que para terminar es importante hacer un análisis del discurso, pero un análisis del discurso vinculado a todos los procesos políticos, legales que están manejando nuestros estados. Solamente. Muchas gracias, Anabela.